Como les digo desde siempre, son mis opiniones, pero cada uno puede formularse su propia opinión. No estoy tratando de influenciar a nadie, pero las cosas son lo que son. Ahora, vamos a pasar al cuarto y último apartado de este manifiesto comunista. Este cuarto y último apartado se llama Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Y con esto, finalmente, señores, sí terminamos. Claro que terminando este pequeño apartado también les voy a dar mis opiniones, y con eso este sería el final. Así que, número 4 y último, actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Después de lo que dejamos dicho en el capítulo 2, fácil es comprender la relación que guardan los comunistas con los demás partidos obreros ya existentes y con los cartistas ingleses y con los reformadores agrarios de Norteamérica. Los comunistas, aunque luchando siempre por alcanzar los objetivos inmediatos y defender los intereses cotidianos de la clase obrera, representan a la par dentro del movimiento actual su porvenir. En Francia, se alian al Partido Democrático Socialista contra la burguesía conservadora y radical, mas sin renunciar por esto a su derecho de la crítica frente a los tópicos y las ilusiones procedentes de la tradición revolucionaria. En Suiza, apoyan a los radicales, sin ignorar que este partido es una mezcla de elementos contradictorios de demócratas, socialistas y también a la manera francesa y de los burgueses radicales. Y en Polonia, los comunistas apoyan el partido que sostiene la revolución agraria, como la condición previa para la emancipación nacional del país, y al partido que provocó la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía, mientras ésta actúe revolucionariamente, dando con ella la batalla a la monarquía absoluta y a la gran propiedad feudal y a la pequeña burguesía. Pero todo esto sin dejar un solo instante de laborar entre los obreros hasta afirmar en ellos, con la mayor claridad posible, la conciencia del antagonismo hostil que separa a la burguesía del proletariado para que, llegado el momento, los obreros alemanes se encuentren preparados para volverse contra la burguesía. Como otras tantas armas, esas mismas condiciones políticas y sociales que la burguesía, una vez que triunfe, no tendrá más remedio que implantar, para que en el instante mismo en que sean derrocadas las clases reaccionarias, comience así automáticamente la lucha contra la burguesía. Las miradas de los comunistas convergen con un especial interés sobre Alemania, pues ellos no desconocen que en este país están las vísperas de una revolución burguesa y que esa sacudida revolucionaria se va a desarrollar bajo las propicias condiciones de la civilización europea y con un proletariado mucho más potente que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII. Razones todas para que la revolución alemana y burguesa que se avecina no sea más que el preludio inmediato de una revolución proletaria. Así que resumiendo, los comunistas apoyan en todas partes cómo se ve cuántos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. Otra vez, para que lo entiendan, los comunistas siempre apoyan en todas partes, como se ve, cuántos movimientos revolucionarios se plantean contra el régimen social y político imperante. Y no están diciendo que lo hagan en cierta parte o en cierto país o de cierta forma. Lo que dicen en palabras en español es que siempre están contra el régimen social y político, contra las reglas, contra lo que impera. Son un tipo de, vamos a llamarle gobierno, aunque no lo sea, un tipo de libertinaje que no acepta reglas. Ellos quieren que sin ley tú tengas libertinaje y sin ley no hay libertad. Así que si no tienes libertad, eso es en realidad lo que hacen los comunistas. Por eso se los leí dos veces. Otra vez, para que lo entiendan, los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuántos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. En todos estos movimientos se pone de relieve el régimen de la propiedad, cualquiera que ésta sea.
la forma más o menos progresiva que esta revista, como la cuestión fundamental que se puede ventilar y que de hecho se ventila. Finalmente, los comunistas laboran por llegar a la unión y a la inteligencia de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo orden social existente. ¿Lo quieren más claro o así está suficiente? Se quejan de un capitalismo que según ellos es injusto, pero ellos derrocan por la violencia todo orden social. ¿Qué libertad entonces tienes? Se derroca por la violencia todo el orden social existente. Así que tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas. Tienen en cambio un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países, únanse. Yo les digo, ¿cuándo ha sido la esclavitud o la cadena algo que te dé algo que ganar, si no es solamente tu propia esclavitud y tu propia limitación? En esto, que es la última sección del manifiesto del Partido Comunista, que fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, y que fue publicado por primera vez en 1848, esta específica sección trata sobre la actitud de los comunistas hacia otros partidos de oposición y su enfoque en la lucha por los intereses de la clase obrera. Así que aquí les pongo los puntos clave de esta sección. Número 1. La relación con otros partidos obreros. Los comunistas se relacionan con otros partidos obreros existentes en diferentes países, como los democráticos socialistas en Francia o los radicales en Suiza, porque su objetivo es luchar por los intereses inmediatos de la clase obrera, pero también representan su futuro dentro del movimiento actual. El segundo punto sería la alianza estratégica, porque los comunistas pueden aliarse con partidos que actúan revolucionariamente contra la burguesía y las clases reaccionarias, y esto incluye apoyar a la burguesía cuando luchan contra la monarquía absoluta, o la propiedad feudal, o la pequeña burguesía. El tercer punto sería la labor entre los obreros, porque a pesar de las alianzas estratégicas, los comunistas no dejan de trabajar entre los obreros para fortalecer su conciencia de clases y el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. El siguiente punto sería la mirada especial a Alemania. Los comunistas prestan una atención especial a Alemania porque anticipan una revolución burguesa inminente en el país, que podría servir como un preludio de una revolución proletaria más amplia. Es decir, le hacen las cosas más fáciles a los comunistas para partirle la madre a los gobiernos y lograr su libertinaje. Esa es la razón. El siguiente punto sería el apoyo a movimientos revolucionarios, porque los comunistas apoyan los movimientos revolucionarios en todas partes, especialmente aquellos que plantean cuestiones fundamentales sobre el régimen de la propiedad y sobre la misma libertad y sobre la propia ley. La siguiente cuestión a tratar sería la unión de los partidos democráticos, porque los comunistas trabajan para lograr la unión y la inteligencia de los partidos democráticos en todos los países, pero según sus conveniencias y según sus intereses. El siguiente punto sería la declaración abierta de los objetivos. Los comunistas no ocultan sus objetivos ni sus intenciones. Abiertamente declaran que su objetivo es derrocar todo el orden social existente mediante la violencia. Derrocar todo el orden social existente mediante la violencia. Invitan a las clases gobernantes a temblar ante la perspectiva de una revolución comunista y afirman que los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas y un mundo entero que ganar. El Manifiesto del Partido Comunista es una de las obras más influyentes en la historia del pensamiento político y económico y ha tenido un impacto duradero en la teoría y en la práctica del movimiento comunista y socialista. Y con eso terminamos. Usen el sentido común, dense cuenta de todo lo que esto implica y, bueno, háganlo para creer
y para crecer en la sociedad. Este manifiesto no cree en la sociedad, no cree ni siquiera en Dios, no cree ni en las capacidades, solo cree que una masa de seres puede lograr un bien común, pero no existe un bien común donde hay esclavitud y no hay bien común donde hay violencia. La violencia solo engendra más violencia. De nuevo, y me duele decirlo, pero es cierto, ¿qué libertad tiene la República Popular China? ¿Qué libertad tiene Rusia? Comunistas. Y muchos otros países también, comunistas. Aquí tienen, para los que no les gusta leer, con opinión y todo, y pueden decir lo que quieran. Siempre habrá pros y contras. Si Cristo tuvo enemigos, y es Dios, uno siempre los tendrá. Que Dios los bendiga.